Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Y hoy vamos a leer la carta de Filipenses, capítulo 2, del versículo 19 al 22. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo en esta carta quiere enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos conocía el carácter de Timoteo, ya que junto con Pablo habían servido en armonía en la entrega del Evangelio. Timoteo tenía características que son dignas de imitar para cualquier creyente. Para nosotros, por ejemplo, hoy en día, él era un hombre que constantemente estaba tomado de la mano de Dios. Él era un hombre que constantemente era fiel a los principios de Cristo Jesús. Pablo dice, él tiene el mismo ánimo que yo, o sea, tenía el mismo interés que Pablo en servir al Señor. La iglesia de Filipos conocía a Timoteo, por lo tanto lo que Pablo estaba asegurando de él, ellos ya lo habían vivido, ya lo habían visto en forma presencial porque sabían las características que tenía Timoteo. Él es comparado con otros líderes espirituales de la época, pero esos líderes se habían alejado de las cosas del Señor y estaban ellos prácticamente pensando en sus propios intereses, en estar cómodos, en obtener dinero, en sentirse cómodos ellos mismos, pero se habían alejado de las cosas de Cristo Jesús. Timoteo, al contrario, siempre permaneció fiel a lo que había recibido de parte de Pablo. Pablo y Timoteo eran siervos. Ellos juntos habían predicado. Por lo tanto, la iglesia de Filipos conocía muy cercanamente el trabajo de estos dos siervos. Muchas veces nosotros en la actualidad no nos preocupamos tanto de las cosas espirituales. Hemos sido a veces infieles. Nos alejamos de las cosas del Señor. Por lo tanto, cuando uno se aleja del Señor, está siendo infiel a sus principios. Además, cuando uno es infiel, se pone una persona inconstante, una persona que no tiene mucha certeza de lo que está haciendo. Pablo y Timoteo eran fieles al Señor, fieles a los principios del Señor. Y cada vez que nosotros vemos en la Escritura, Pablo con mucha certeza dice que Timoteo es como un hijo para él, porque juntos ellos habían servido, tenían el mismo interés en la iglesia, tenían el mismo ánimo para predicar el Evangelio. Por lo tanto, son dignos de imitar. Al primero que tenemos que imitar nosotros es a Jesucristo, pero también tenemos que imitar a estos líderes que nunca se alejaron de las cosas del Señor. Hoy día, en nuestras congregaciones, muchas veces nos topamos con personas y nosotros también muchas veces nos volvemos infieles al Señor. Nosotros debemos estar firmes para predicar lo que Dios, Cristo Jesús, nos entregó. El poder predicar el Evangelio para que muchas personas puedan conocer también a Jesucristo y pueda haber un cambio notable en sus vidas. Cuando tenemos a Jesús en el corazón, las cosas son diferentes. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy en día? ¿Imitaremos a Cristo? ¿Imitaremos a Timoteo? ¿Imitaremos a Pablo, siervo fiel, que fue enfrentado a Jesús en forma directa y nunca se apartó de él? Que nosotros también, hermanos, en esta mañana podamos pensar en la fidelidad que tenemos con Cristo Jesús, en la fidelidad que tenemos con el Señor,
en la fidelidad que tenemos con nuestra propia iglesia, con nuestros propios hermanos, para que el Evangelio día a día pueda recibir a más personas y muchas más personas puedan conocer lo que Jesús hace en nuestras vidas. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor pueda darnos la capacidad de entender lo que Pablo dice en esta carta. Que seamos Timoteos, que seamos Pablos, que seamos pequeños Cristos. Que el Señor les bendiga.